A continuación tenemos la presencia del maestro en ciencias José Humberto Sánchez Robles, quien es empresario y nos va a compartir su experiencia. Gracias. No, con esto. Okay. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a los doctores por la invitación. Es un placer para mí estar aquí esta tarde con ustedes compartiendo la experiencia que hemos desarrollado en diferentes ámbitos de la industria de la biotecnología. Aparte, soy egresado de aquí también de la Facultad de Ciencias Químicas, por allá del lejano 2008. Entonces, ya traemos algo de camino recorrido. Entonces, la presentación que les tengo, igual vamos a ir interactuando en algunas diapositivas. Les quiero ir platicando sobre la biotecnología específicamente en la agroindustria, ¿sí? Cuáles son los retos, los desafíos para el desarrollo de bionegocios. Ahorita vamos a ir viendo a qué se refiere con bionegocios. Primero que nada, ya han de haber escuchado todo el día qué es biotecnología y como quiera, ya saben qué es la biotecnología, ¿no? Pero, o sea, nada más como resumiendo el concepto de la biotecnología, es el uso de la ciencia y la tecnología, ¿sí?, para biotransformar o transformar ciertos materiales vivos, ¿sí?, o sus partes o sus modelos, ¿sí?, para obtener otro beneficio, ¿sí?, más eficiente. Entonces, esa es la biotecnología en sí, ¿no? Y se clasifica en diferentes áreas que le podemos llamar, por ejemplo, la verde, que es la biotecnología que se dedica a la agricultura, la biotecnología azul, ¿sí?, que es marina, la blanca, que se refiere a todo lo que es la industria, la gris, que se refiere al medio ambiente, y la roja, la medicina, ¿no? Nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la biotecnología verde, ¿sí?, que está enfocada en la agricultura. Y para ellos hay dos grandes ramas en el tema de la biotecnología agrícola. Es el tema de la biotecnología agrícola como tal y la biotecnología alimentaria. Hay veces que se puede llegar a confundir hasta dónde llega una y la otra, ¿no? La biotecnología agrícola se centra totalmente en el cultivo antes de cosecha. Toda la biotecnología que se aplica en el desarrollo de un cultivo antes de cosecha. Y la biotecnología alimentaria, a partir de que cosechamos hasta que llega a nuestras mesas, todo lo que podamos desarrollar de aplicaciones para aumentar la vida de anaquel de los productos, ahí es lo que denominamos nosotros biotecnología alimentaria, ¿sí? Entonces, partiendo de esta clasificación, tenemos algunos retos muy importantes que tenemos que resolver actualmente en el mercado de la biotecnología, ¿sí? ¿Y por qué son desafíos? Pues bueno, más bien son áreas de oportunidad para poder desarrollar negocios, ¿sí? Entonces aquí hay un área muy importante para poder empezar a diseñar soluciones en base a las problemáticas que tenemos, ¿sí? Uno de los yo creo que en pláticas en cuestión de desarrollo de empresas, en emprendedurismo, es primero detectar una necesidad. Entonces estas son las necesidades del mercado de la biotecnología agrícola. El principal problema que tenemos en la agricultura es que hay una altísima, muy grave desarrollo de resistencias, ¿sí?, de diferentes tipos de plagas y enfermedades. Y también hay mucha resistencia de muchas malezas a diferentes tipos de moléculas de herbicidas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues en los últimos 40, 50 años hemos industrializado mucho la producción de alimentos, porque obviamente hemos crecido también como población mucho y pues necesitamos producir muchos alimentos. Entonces eso ha llevado una industrialización muy importante, y eso ha permitido que utilicemos diferentes tipos de químicos sintéticos sin ningún tipo de supervisión, sin ningún tipo de nada, ¿no? O sea, los aplicamos a diestra y siniestra. Esto nos ha determinado
que ya hay mucha resistencia, o sea, ya hay muchos hongos, fitopatógenos, bacterias fitopatógenas, insectos, ¿sí? Que causan muchos problemas de virosis, que ya son súper resistentes a muchas moléculas, ¿sí? Hay insectos, hay zancudos, por ejemplo, que ya, por ejemplo, si ustedes lo ven hasta en la propia casa, que si ustedes ponen el raid, o sea, es como alimentos de cuento para el zancudo. O sea, en realidad no le hace ya nada. Y por ejemplo, ya el raid es una cipermetrina que es sintética muy residual, ¿sí? Y ya no le hace nada en eso. Entonces, en la agricultura, ese problema de los zancudos lo tenemos a muchas más veces. Entonces, ese es un gran problema que tenemos que resolver como biotecnólogos, ¿sí? Para poder desarrollar soluciones, ¿sí? Para sustituir diferentes tipos de productos sintéticos que ayuden precisamente a controlar todas estas plagas, ¿sí? Entonces hay una inmensa resistencia a este tipo de productos. Otro de los grandes problemas que tiene la industria es que, aparte que tenemos problemas de plagas y enfermedades, necesitamos producir lo más que se pueda, ¿sí? Con la menor cantidad de recursos, ¿sí? Porque también tenemos muchos recursos limitados, y uno de esos recursos limitados es el agua, ¿sí? Entonces, hay muchos trabajos en cuestión de biotecnología para poder diseñar, y así es diseñar cultivos, plantas que sean resistentes a las sequías, ¿no? O sea, que a todo el estrés que les causa la ausencia de agua, hay ya muchos cultivos que son muy resistentes, ¿no? Todavía no se llega a los niveles que se requiere, pero ese es uno de los grandes problemas que hay que solucionar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es mejorar la productividad y la calidad de los cultivos. Esa es otra de las grandes áreas de oportunidad para poder desarrollar soluciones biotecnológicas para aumentar la productividad y la calidad de los cultivos, ¿sí? Otra gran oportunidad en el área de la biotecnología son el desarrollo de productos para mitigar la resistencia al estrés abiótico, ¿sí? Al estrés por el cambio climático principalmente, ¿sí? O sea, por ejemplo, este año ha sido uno de los años más calurosos aquí en Coahuila. Entonces, ese tipo de estrés, ¿sí? Hay que desarrollar diferentes tipos de productos para poder mitigar el estrés, ¿no? O sea, protectores contra el frío, protectores contra el sol, ¿sí? Bioestimulantes, mejoradores de suelo. O sea, hay muchas áreas de oportunidad para poder desarrollar aquí soluciones en esos tres productos, ¿sí? Aquí hay productos, pero falta mucha información para poder transferir al mercado, ¿sí? Entonces, estas son las tres grandes que yo veo, tres grandes áreas de oportunidad donde podemos nosotros como biotecnólogos aportar nuestro conocimiento, ¿sí? Entonces, algunas aplicaciones que sí se hacen es precisamente desarrollar cultivos transgénicos, ¿sí? Que están diseñados precisamente para aumentar su resistencia por ejemplo, al agua, o por ejemplo el cultivo de algodón, que ya es transgénico casi 100%, que por ejemplo resiste a glifosato. Ustedes pueden poner glifosato y al cultivo de algodón no le va a hacer nada, se va a llevar todas las malezas, pero al cultivo de algodón no. Entonces ustedes pueden seguir aplicando el glifosato, ¿sí? Que aparte ya está prohibido y que es cancerígeno, pero ese es el tipo de biotecnología que se requiere, diseñar cultivos para poder afrontar los grandes cambios del cambio climático. Otra de las aplicaciones que se desarrollan es desarrollo de bioinsumos sustentables, ¿sí? En lo que se conjunta el tema de desarrollar biofertilizantes y biopesticidas, ¿sí? Y también se puede utilizar la biotecnología para la conservación de la biodiversidad, ¿sí? Con cultivos in vitro, de diferentes tipos de especies que están en peligro de extinción, y ahí podemos hacer todo un programa de conservación de diferentes plantas que están en peligro, ¿sí? Y que mediante la biotecnología podemos conservar esta biodiversidad, ¿no? Porque se están perdiendo constantemente, por muchas razones, diferentes especies vegetales, ¿no?
Entonces, estas son las áreas de oportunidad y las aplicaciones en las que se puede desarrollar la biotecnología en la agroindustria, ¿sí? Actualmente en México el mercado de la biotecnología es un mercado en expansión, ¿sí? Y en expansión lo que quiero decir porque hay un chorro que hacer, ¿sí? O sea, somos el lugar número 58 según el índice mundial de innovación, el número 58 de 102, ¿sí? Entonces todavía nos falta recorrer un chorro de lugares, ¿sí? Para poder seguir innovando y seguir desarrollando soluciones en estas áreas de la biotecnología, ¿sí? Actualmente el mercado de la biotecnología pues se enfoca en diferentes tipos de agriculturas, ¿sí? Hay de todos tipos de agriculturas, temporal, de regadío, esto es por el tema del agua, no sé si han escuchado algunas veces de que, pues yo tengo una tierra de temporal, ¿qué quiere decir? Que solamente se riega cuando es temporada de lluvias, ¿sí? De regadío, pues es cuando hay disponibilidad de un pozo de agua, ¿sí? Puedo sacar agua y puedo regar, y ese es un tipo de agricultura. De subsistencia es un tipo de agricultura para poder, que es el huerto de traspatio, que yo siembro para poder obtener mis propios alimentos. Esa es la agricultura de subsistencia, es una agricultura de traspatio. La agricultura industrial intensiva, pues es la que actualmente estamos viendo. O sea, ustedes han visto a lo mejor el crecimiento en algunas partes de las carreteras, cómo han ido creciendo los invernaderos. Los invernaderos, pues son unas fabricotas de alimentos, ¿sí? Eso es lo que es un invernadero industrializado. Es decir, procesar una planta, por ejemplo, de tomate, crecerla al máximo que le podamos hacer y sacarle la mayor cantidad de tomates en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos. A eso se refiere con la agricultura industrial intensiva. Y hay otros tipos de agricultura, y me voy a enfocar un poquito en el tema de la agricultura orgánica, ¿sí? Que es donde hay una mayor oportunidad de que la biotecnología podamos nosotros desarrollar soluciones, ¿sí? En un mercado ecológico para poder desarrollar bionegocios, que es la plática que nosotros estamos ahorita desarrollando, ¿sí? Para poder desarrollar bioinsumos, ¿sí? Que podamos nosotros en algún momento comercializar. Entonces, ¿qué es la agricultura orgánica? Pues son sistemas de producción de alimentos, ¿sí? Que respetan de forma integral toda lo que es la biodiversidad, los lugares, los suelos, ¿sí? Se procura que respetar las estaciones, o sea, por ejemplo, si es invierno, pues siembro cultivos de invierno, no sé, cebolla, ajo, ¿sí? Si es verano, pues siembro cultivos de verano, el maíz, ¿sí? Y así, respetar la estacionalidad de nuestro clima, como nos permite para poder ir sembrando este tipo de productos. Y esta agricultura ecológica pues fomenta mucho conservar el suelo, conservar la biodiversidad, conservar toda la biodiversidad de insectos benéficos, ¿sí? Y por ejemplo las abejas, todo, o sea, es un sistema integral en el que producimos alimentos de la forma más sana posible. Y esto se ha confundido mucho porque, por ejemplo, en el H-E-B o en el Walmart, pues ya tenemos una sección específica de productos orgánicos. ¿Alguien ha visto los productos orgánicos? La lechuga orgánica, el tomate orgánico. ¿Y qué precio tiene comparado con uno que no es orgánico? Está súper caro, ¿no? O sea, te pueden vender, no sé, una lechuga en 70 pesos o una cosa así. ¿Por qué esa diferenciación de precios? Bueno, hay algunos estudios en el que han puesto, se ha comparado la producción convencional de alimentos y la producción orgánica o ecológica, ¿sí? El mito de que un alimento orgánico es más sano que un alimento cultivado de forma convencional, pues no tiene un sustento porque no hay datos científicos que comprueben este hecho. Entonces, partiendo de eso, el mito es que la agricultura orgánica o ecológica se tergiversó en algún momento, ¿sí? Y se industrializó
igual que un cultivo convencional, y ahora nada más lo que se tiene son mayores ganancias de un tipo de cultivo respecto al otro, ¿sí? Pero nutricionalmente, todo son iguales. Y de hecho, ahorita más adelante vamos a ver una diapositiva en la que el cultivo orgánico y el cultivo convencional prácticamente, o sea, tienen la misma huella de carbono. Y hacia allá voy en el sentido en donde que está el área de oportunidad para poder desarrollar productos. Y es sobre eso lo que nos tenemos que enfocar como biotecnólogos, que desarrollemos bioinsumos, que desarrollemos bionegocios. Es bajar la huella de carbono del producto que nosotros consumimos, ¿sí? Entonces, para catalogar un producto como orgánico, ¿sí? Hay diferentes tipos de estándares, ¿sí? Entre ellos, pues está el de Estados Unidos, ¿sí? Que es el NOP, es el National Organic Program, ¿sí? Es una norma de Estados Unidos que son una serie de reglas que te permite irla siguiendo para producir alimentos, ¿sí? Y que al final te den la certificación como orgánico, ¿sí? En Estados Unidos, el sello que te identifica es Just the Organic, ¿sí? Ese es el sello que te permite comercializar un producto, una manzana orgánica, una miel orgánica, o sea, una naranja orgánica. O sea, tú lo puedes decir orgánico y tiene que tener el sello Just the Organic, ¿sí? En México, la ley que es el LPO, el estándar que te evalúa es el LPO, ¿sí? Que es la ley de productos orgánicos, ¿sí? Y el sello es un sello medio feo que dice orgánico, así está feo. Pero bueno, pero ese es el estándar, o sea, le podemos poner el sello una vez que nos hayan autorizado, que nos hayan revisado, que seguimos todas esas reglas, ¿sí? Generalmente, cuando hace una modificación el USDA, el LPO la incorpora, ¿sí? Por mecanismos del Tratado de Libre Comercio. Entonces hay como una homologación entre reglas. Entonces lo que es orgánico en México puede ser orgánico en Estados Unidos, ¿sí? Por temas del Tratado de Libre Comercio. Pero esos son otros temas. Hay otro estándar que es el HACCP, ¿sí? Que es una certificación japonesa, ¿sí? Y esta certificación, si tú quieres mandar, si tú cultivas plátanos, pues tú los puedes mandar al mercado asiático, ¿sí? Y si los quieres mandar como orgánicos, pues te certificas bajo el HACCP, ¿sí? Y ya con eso comercializas perfectamente como orgánico en todo el mercado asiático, ¿no? Y hay otro estándar que es la UE, que es el de la Unión Europea, que son varias directrices que también te pueden ayudar a comercializar en el mercado europeo diferentes tipos de productos, mieles, todo lo que es alimenticio. Allí el sello que generalmente se utiliza se llama EcoCert, ¿sí? EcoCert Input. Entonces, este sello es el que te permite comercializar productos o como orgánicos en Europa. ¿Sí? Muy común ver en tiendas europeas esos sellos, ¿no? Porque son mercados que valoran mucho el tema orgánico, ¿no? Como en Estados Unidos también. Aquí en México todavía no tanto, pero sí existen, ¿no? Sí existen. Entonces, este es el mercado ecológico a nivel mundial, ¿sí? OMRI es un instituto que está en Estados Unidos, que está en Oregon, Estados Unidos. Este es el instituto que te revisa, o sea, es el que viene a la finca, ¿sí? Para poder verificar que realmente estés cumpliendo con tus estándares de producción orgánica. Entonces, maneja este mapa de dónde están ubicados todos los proveedores de insumos orgánicos. Y como pueden ver, por ejemplo, en Norteamérica, pues somos de los países, tanto Canadá, Estados Unidos, México, con más productos que están acreditados como orgánicos, ¿sí? Entonces somos un mercado muy importante porque aparte de estos tres países, pues está mandando a muchas partes del mundo, ¿no? Entonces hay un mercado, hay un gran oportunidad en ese sentido.
Y bueno, aquí lo que les decía, este estudio, que lo pueden descargar en línea, es un estudio en el que se evalúan diferentes tipos de parámetros entre un cultivo convencional y un cultivo orgánico. Y prácticamente pues no hay no hay diferencias significativas. Entonces, al final, en la mayoría de los parámetros, la agricultura orgánica obtiene peores resultados que la agricultura convencional. ¿Esto qué quiere decir? Que pues la huella de carbono es mucho mayor en un producto orgánico que en un producto convencional. Entonces hay un mito, pero hay una industria muy grande en estos dos sectores, ¿sí? Muy grande, y un área de oportunidad muy importante. Pero el verdadero reto del biotecnólogo es disminuir precisamente esta huella de carbono. Entonces, como conclusión de este tema, es que el alimento más orgánico o más ecológico, ¿sí?, es el que tiene una menor huella de carbono, o sea, es el que gastas menos para poderlo transportar. ¿Cuál es? Pues es el traspatio, ¿sí? O sea, el cultivar tus propios alimentos es lo más ecológico que existe, ¿sí? Y en ese sentido, en México se ha estado creando toda una red en los últimos 4 años que se llama, es Red Nacional de Faros Agroecológicos, ¿sí? Estos faros agroecológicos son puntos de producción artesanal de diferentes tipos de productos. Hay sistemas, el sistema de café, el sistema de cítricos, el sistema de milpa, que la milpa produce maíz, calabaza, frijol, ¿sí? Hay sistemas específicamente de frijol, hay específicamente de maíz, hay muchos faros en producción de maíz. Estos faros agroecológicos son grupos de agricultores, ¿sí?, que sembraban para sobrevivir, ¿sí? Pero ahora en estos faros agroecológicos los han profesionalizado para poder desarrollar diferentes tipos de bioinsumos para producir alimentos para mi consumo y aparte para comercializar. Y es el programa, así como si lo han escuchado, que es soberanía agroalimentaria, ¿sí? Hay muchos sistemas, hay también sistema de leche, sistema de miel, sistema de azúcar, o sea, hay muchos faros agroecológicos que producen bajo este esquema de producción agroecológica. ¿Qué quiere decir? Gastar lo menos posible en trasladar un producto, ¿sí? Se ha hecho mucho trabajo en ese sentido porque nos han vendido la idea de que los productos orgánicos pues son lo mejor. Pero lo ideal es que sí sea orgánico, pero aparte que se haya producido cerca de tu casa, ¿sí? Es decir, si nos estamos comiendo una de estas ahora, las pitayas que se dan en Chiapas, pues obviamente todo lo que tuvo que trasladarse, ¿sí?, pues ya ahí ya perdió el sentido de la agricultura orgánica, ¿sí? Entonces hay un mito, pero hay que identificarlos para poder observar áreas de oportunidad en ese sentido, ¿sí? Entonces, otra de las cosas en ese sentido, y ahí viene el tema ético y regulatorio en cómo aplicamos la biotecnología. Una de las cosas que tenemos que identificar es que para la hora de hacer un bioinsumo, un biopesticida, un biofertilizante, como el concepto de la biotecnología, pues vamos a utilizar seres vivos o parte de los seres vivos. Lo que tenemos que cuidar para poder establecer un programa de desarrollo sustentable es de dónde viene ese ser vivo, ¿sí? Porque, por ejemplo, hubo un caso, por ejemplo, cuando la marca Dove, la de los jabones y las cremas, lanzó hace algunos años un jabón de argán, cuando empezó el boom del aceite del argán, ¿sí? Pues que es orgánico y que es natural y que le hace muy bien a tu piel, y sí, o sea, todo muy bien porque a lo mejor es un producto natural. Pero ¿de dónde creen que viene el aceite del argán? ¿No? Pues bueno, hay una planta que se llama argán, ¿sí? Pero no es una especie que crezca así solita, ¿no? O sea, se tiene que cultivar.
Entonces, para eso, por ejemplo, en África se destruyeron millones de hectáreas de manglares para poder sembrar el argán, para poder obtener el aceite, ¿sí? Para que llegara a la cama, para que te lo vendieran como un orgánico. Entonces, pues perdió todo el sentido de la sustentabilidad. Pero eso no lo conocemos. ¿Sí? Entonces, algo muy importante a la hora de establecer un bionegocio es cuidar toda la cadena de valor, ¿sí? Que te lleve a tener el producto que sí vas a comercializar. Sí, muy padre, lo analizamos, ¿sí? Lo estudiamos y tiene mucho efecto y es natural y todo, pero la materia prima nunca nos metemos. Por ejemplo, a lo mejor hay gente que se dedica a hacer extractos, que se dedica, o sea, ha hecho trabajos de investigación. ¿De dónde viene la materia prima? ¿Sí? ¿Cómo la vamos a obtener? ¿Cómo lo vamos a industrializar para poder dar solución a los tres grandes problemas que ya vimos al principio? Entonces, esa es una de las grandes preguntas y los retos que tenemos en cuestión ética, ¿sí? Y en cuestión regulatoria. Otra cosa es el tema del acceso equitativo a la tecnología. Hay algunos historias así interesantes. Por ejemplo, la stevia. ¿Quién conoce la stevia? ¿Sí? Todos sabemos porque estamos a dieta o cosas así. Entonces, la stevia, pues, es un azúcar que se obtiene en una planta pues, que se llama la stevia. ¿Sí? Esta planta es muy utilizada, por ejemplo, en zonas en Colombia, tropicales, ¿sí? Y es una planta endémica, pues, se podría decir, ¿no? Pero a partir del boom de la obtención de la stevia, pues esta planta se llevó a muchos lados, ¿sí? Esta planta se sacó de las zonas tropicales, ¿sí? Y se puso en otras zonas tropicales en las cuales no existían stevia. Uno de esos casos es México. México no produce este tipo de planta. ¿Y para qué? Pues para industrializar un producto que es benéfico porque es natural, porque es orgánico, ¿sí? Porque no te hace tanto daño como el azúcar de caña de azúcar. ¿Sí? Entonces, esa parte de que la planta se extrajo de un lugar endémico para poderla industrializar, o sea, obviamente se mejoró todo lo que se hizo, pero luego la gente de donde se extrae la planta, donde es originaria, no tiene acceso a los beneficios de todo este desarrollo. O sea, la gente, las comunidades indígenas que ya utilizaban la planta para extraer azúcar, para endulzar todo, cómo se extrae el proceso artesanal, ellos no tuvieron acceso a nada de estos recursos. ¿Sí? Entonces, de ahí viene que en estas cadenas de valor, ¿sí? Tenemos que hacer una repartición tanto de la tecnología como de los beneficios. ¿Sí? Para ello, la ONU, en algún momento hace como unos 6, 7 años, estableció lo que se llama Protocolo de Nagoya, que es la apropiación de los recursos genéticos. ¿Sí? Cualquier recurso biológico, porque la biotecnología utiliza estos tipos de recursos, ¿sí? Presente en una comunidad, puede ser apropiada por las comunidades para su beneficio general. ¿Sí? Y a eso se refiere con el reto en el tema de acceso equitativo a la tecnología. ¿Sí? Entonces, a esto me refiero con el impacto ambiental y la ética. ¿Sí? Tenemos que tener muy claros a la hora de desarrollar bionegocios, tener muy claro todo el tema de las cadenas de suministro sustentables. ¿Sí? Muy claro de dónde vamos a tener la materia prima, cómo vamos a obtener el producto y cuál va a ser el impacto positivo que va a tener para que pueda ser toda una cadena de bionegocios. ¿Sí? Bueno, parte de lo mismo. Entonces, los desafíos regulatorios, pues precisamente nos enfrentamos como bioinsumos, como biofertilizantes, como tipo de bioproducto, nos vamos a enfrentar actualmente a desafíos de normativas de bioseguridad. ¿Por qué? Porque nos están comparando un producto bioplaguicida, nos están comparando como un producto plaguicida químico. O sea, la misma regulación, ahorita está cuadrada la regulación, para que como plaguicida botánico me estás poniendo el mismo checklist tanto para plaguicida botánico como para plaguicida químico. Es injusto, ¿sí?
porque aparte son productos nuevos y hay mucha información científica que demuestra el tema de las residualidades, que ese es el principal riesgo que se podría correr al utilizar una sustancia, ¿sí? Entonces, ahí nos vamos a afrontar en ese sentido con el tema de las normativas de bioseguridad. El tema de riesgos, también hay otro reto, ¿sí? En el tema de qué tantos riesgos, por ejemplo, actualmente hay pues bueno, una prohibición de sembrar productos transgénicos, ¿sí? Que sí está sustentada en alguna parte esta decisión, pero en otras no. Entonces, en ese sentido, pues hay que evaluar toda esta parte de riesgos para implementar estas tecnologías. Entonces, ¿cuál es la perspectiva hacia adelante? Pues es seguir innovando, ¿sí? Seguir desarrollando cosas, siempre cuidando pues estas tres cosas, ¿no? El acceso equitativo, la sustentabilidad, ¿sí? Y bueno, las implicaciones socioeconómicas, este va a ser algo muy importante, ¿sí? Cómo realmente compartimos el beneficio con los diferentes tipos de comunidades, ¿sí? Y bueno, la colaboración global. Esta colaboración global, pues a nosotros nos ha permitido, por ejemplo, en nuestra experiencia, pues trabajar, por ejemplo, con grupos en España, con grupos en Colombia, con grupos en Honduras, que son productores también de bioproductos, ¿sí? Y bueno, nos ha permitido tener información compartida de sus experiencias y poder mandar nosotros productos que allá, por ejemplo, pues no tienen, ¿sí? Pero ellos nos pueden mandar otros tipos de productos para evitar también el primer tema que les comentaba, que es la resistencia, ¿sí? Al poder variar en diferentes tipos de productos, pues podemos disminuir el riesgo de generar alguna resistencia, ¿sí? Y bueno, pues podemos tener con este tipo de productos, pues podemos tener diferentes tipos de impactos, ¿sí? Ahorro de agua en la agricultura, ¿sí? Reducción del uso de fertilizantes, optimización de la utilización de tierras de cultivo, ¿sí? Y pues la menor emisión de gases de efecto invernadero, ¿sí? Que es algo muy importante. Que ya sabemos que la agricultura convencional y la agricultura orgánica son lo mismo, ¿sí? Pero el reto es precisamente a implementar sistemas de producción de alimentos sustentables, ¿sí? Porque ese es el futuro, ¿entiendes? El nivel de población actual va a llegar en un momento en el que es colapso y aparte hay mucha hambruna, ¿sí? Entonces, cómo entendemos, podemos explicar eso? ¿Sí? Si hay mucha producción, hay la más industrialización que se ha visto en la historia de la producción de alimentos, pero hay mucha hambruna. Entonces hay una distribución desigual, ¿sí? De los recursos en ese sentido. Entonces, ese es el gran reto del tema de la biotecnología. Bueno, es parte de esto para irme a para platicarles ya un poquito sobre lo que nosotros hacemos. Nosotros somos Grupo Hatcher, ¿sí? Somos un consorcio de 3 empresas que se dedican precisamente a la comercialización de diferentes tipos de materias primas para la industria agroalimentaria, ¿sí? Pero estas materias primas están basadas en lo que nosotros determinamos comercio justo, ¿sí? Es decir, bueno, nosotros estamos ubicados en General Cepeda, Coahuila, ¿sí? Y tenemos diferentes clientes en el país, ¿sí? Al cual les proveemos diferentes tipos de materias primas. Nosotros tenemos un modelo de negocio, ¿sí? En el cual proveemos de diferentes tipos de materias primas para el autoconsumo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros le podemos proveer el mismo producto al agricultor, ¿sí? O podemos desarrollar diferentes tipos y tenemos diferentes tipos de productos con toda la validación tecnológica, ¿sí? Y regulatoria para poder llegar al mercado a través de diferentes tipos de distribuidores que le van a llegar al agricultor. Obviamente este producto, esta ruta, ¿sí? Es mucho más cara, pero también tenemos esta para diferentes tipos de agricultores. Y este es el modelo que estamos trabajando con los diferentes faros agroecológicos. Principalmente trabajamos mucho con café en Veracruz y en Puebla, ¿sí? Esos son nuestros principales sistemas en los que estamos trabajando.
Entonces, este es nuestro proceso, por ejemplo, de desarrollo de diferentes tipos de bioinsumos, ¿sí? Lo que hacemos, pues, es primero determinar la necesidad del mercado, ¿sí? Desarrollar el producto, escalarlo. Nosotros siempre, siempre, siempre prototipamos, mandamos a probar, por ejemplo, a los que sí nos permiten prototipar antes de tener un producto final, que es todos los faros agroecológicos siempre están probando cosas nuevas, entonces aquí lo que probamos los diferentes desarrollos, y si todo aquí funciona bien, pues ya ahora sí hacemos la escala, ¿sí? El escalado, todo el tema de diferentes tipos de tecnologías y de todo el tema de institucionalización, es decir, todo el tema de obtención del registro sanitario ante la COFEPRIS, todas las certificaciones ante Senacica, SAGARPA, ¿sí? Para poder llegar hasta a la aplicación. Pero algo que cuidamos mucho es qué tipo de recurso estamos utilizando. O sea, siempre partimos nosotros de ahí, ¿sí? ¿Qué tipo de recursos nos estamos utilizando? Aquí en la empresa nosotros no utilizamos ningún tipo de intermediarios. Entonces ahí hay una retribución a las comunidades, ¿sí? Entonces allí hemos hecho un trabajo importante, ¿sí? Con diferentes tipos de comunidades para que las mismas propias comunidades se organicen, ¿sí? Principalmente en cooperativas, ¿sí? Que ese es el programa, sí, continúa. Y hemos trabajado en la obtención, por ejemplo, ya de proveeduría de diferentes materias primas, ¿sí? Tanto gobernadora, hojacén, orégano, aceite de orégano, cera de candelilla, ¿sí? Y hemos ya determinado esta línea de negocio, ¿sí? Todo esto ha sido desarrollado a través de la CONAFOR, ¿sí? Porque pues, son recursos biológicos que hay que mantener, ¿sí? Y siempre estamos en ese sentido cuidando que el negocio pues tenga la fuente del negocio, ¿verdad? Entonces no vamos a descuidar acabarnos con toda la gobernadora, por ejemplo, y al final pues se va a acabar el negocio. Entonces es hacerlo sustentable, ¿sí? Y hemos desarrollado diferentes tipos de productos que están relacionados a algunas tecnologías de adhesión que también tienen patente, ¿sí? Esta tecnología de adhesión lo que nos permite, por ejemplo, si pueden ver la calidad de la dispersión, todo lo blanco es el bioinsumo, ¿sí? Entonces hay partes en las que no tiene. Entonces nuestro producto, al aplicárselo, pues hace una homogeneidad del material. Entonces lo que permite es que haya una mayor adherencia del material, ¿sí? Que persista por más tiempo sobre la hoja y que dure más tiempo el efecto. Y eso pues nos va a permitir dos cosas, o sea, reducir la cantidad de productos agroquímicos y aumentar la persistencia en la planta, y eso pues también va a disminuir el uso de productos que va a utilizar y obviamente pues va a repercutir en el costo y va a ser un alimento mucho más barato, más orgánico, ¿sí? En recubrimientos post cosecha también tenemos algunos productos, ¿sí? Y por ejemplo en cobres fijos, aquí también es una patente en el cual establecimos una carboxilación de un cobre, pues, un cobre fijado a un ácido carboxílico que lo hace mucho más eficiente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que voy a utilizar mucho menos cobre y el cobre que voy a utilizar se mete a la célula del hongo, por ejemplo en este caso, y va a tener mucho mayor efecto. ¿Qué va a hacer? Actualmente, por ejemplo, el cobre es un producto muy utilizado para controlar diferentes hongos y bacterias, ¿sí? Es muy barato, ¿sí? Y pues, o sea, es principalmente eso, muy barato y si tiene alguna efectividad, pero ya se generó la resistencia. Entonces lo que estamos haciendo es nuevas formas de aplicación del cobre, ¿sí? Entonces sobre los mismos productos, y aparte está permitido en la industria orgánica porque tiene una residualidad muy baja y pues varias cualidades que tiene el cobre. Entonces nosotros lo que estamos diseñamos un proceso para poder eficientar cómo se aplica el cobre, ¿sí? Y a eso le llamamos nosotros lo que es cobres fijos, ¿no? Bueno, el extracto de gobernadora, que es un fungicida, también ya es un producto que está en el mercado.
¿sí? Y bueno, otras cosas que estamos haciendo es precisamente biotransformar diferentes tipos de materiales para obtener diferentes tipos de aplicaciones, ¿sí? Entonces, bueno, ya para concluir, los principales desafíos en el tema de la aplicación de la biotecnología, pues es la transferencia del conocimiento, ¿no? Que haya una equidad en la distribución de los beneficios. Es muy importante. La limitación de las fuentes de los recursos biológicos y su conservación, o sea, esa puede ser una limitante muy particular para la hora de desarrollar diferentes tipos de bioinsumos. Lograr la sostenibilidad de todas las cadenas de valor, eso es lo principal. Y bueno, otro de los desafíos va a ser las normativas y todo lo que es aspectos regulatorios, porque siguen igual de cuadrados, comparándonos los bioinsumos como si fuera un producto sintético. Entonces, tendría que ahí haber un cambio en los aspectos de normatividad. Y bueno, en cuestión de perspectivas, pues en realidad hay muchas áreas de oportunidad. El mercado está creciendo a doble dígito. En el 2021 creció el mercado orgánico, el de los bioinsumos, entre un 13 y 15%, ¿sí? Entonces es un crecimiento bastante importante y en México es aproximadamente del 30%. Entonces el crecimiento del mercado es muy, muy importante. ¿Qué quiere decir? Que hay un chorro de área de oportunidad para poder seguir desarrollando más soluciones y el mercado está ansioso de más tipo de productos, ¿sí? Desafíos en la adopción de tecnologías. Aquí, pues ya el gobierno, precisamente también este año, ya marcó una ruta para poder establecer el tema de la bioeconomía, que está relacionado totalmente con el tema de los bionegocios, que es el aprovechamiento sustentable de un recurso vegetal, ¿sí? Y pues bueno, el mundo necesita de alimentos más sanos, entonces ahí hay todavía mucha área de oportunidad para poder desarrollar productos biotecnológicos. Y otra de las perspectivas es en la equidad y distribución de beneficios, pues aquí es crucial la distribución equitativa, ¿sí? Porque si no vamos a seguir en los mismos esquemas de sobreexplotación de los campos agrícolas, pero sigue habiendo hambruna. Entonces ahí esa parte siempre hay que también tenerla presente. Y bueno, para los bionegocios en México, primero pues hay que, como consejos generales, es definir un modelo de negocio, ¿sí? En el modelo de negocio es muy importante establecer de dónde vamos a obtener el negocio, ¿sí? Que generar la cadena de valor, crear el plan de negocio, asegurar las cadenas de suministro y siempre prototipen, ahí es muy, muy claro, prototipen, valida, rápido y mejoras en el camino, ¿sí? Entonces, ese es el camino más corto que yo les puedo dar. Y bueno, siempre tengan en consideración el tema de aspectos normativos, pero aquí un consejo es buscar aliados, ¿sí? O sea, hay gente ya más adelante que puede ofrecerle en el tema regulatorio beneficios, ¿sí? Y bueno, muchas gracias. Usted menciona... Ay. Usted mencionaba que el cobre funcionaba para ayudar a controlar enfermedades fúngicas. ¿Cómo lo hace? O sea, ¿cómo funciona el cobre en ese aspecto? Es un producto sistémico, es decir, se incorpora dentro de la pared celular y la destruye. O sea, es así como funciona. Esa es la capacidad del cobre. Lo que hace es que ya hay muchos hongos que ya están generando unas barreras, unas paredes celulares mucho más resistentes y repelen ya las moléculas de cobre. Generalmente, por ejemplo, van pegadas, el cobre que más se utiliza es el sulfato de cobre, ¿sí? Entonces van pegados sulfatos y cobres. Entonces lo que genera las células es genes para poder repeler el tema de los sulfatos. Entonces lo que hacemos nosotros es quitarle los sulfatos, ¿sí? Y meterle un ácido carboxílico.
que el ácido carboxílico es comida para la planta. Entonces lo va a meter como comida, ¿sí? Y ahora sí hace su funcionamiento del cobre. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por acá? Bueno, mi pregunta se basa a partir de los recubrimientos, como lo vimos en algunas imágenes. Ajá. Más que nada era qué tipo de pruebas se realizan en este tipo de recubrimientos como para que no haya algún daño hacia la planta o hacia donde se vaya a aplicar. Bueno, el recubrimiento que nosotros tenemos es post cosecha totalmente, ¿sí? Y esta primera fase del proyecto, en el tema de los recubrimientos, porque vienen más, es solamente de apariencia, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue diseñar un recubrimiento para mantener brillosos en especial 3 cultivos que es la necesidad. O sea, chile, tomate y pepino, ¿sí? Esos 3 cultivos necesitan que estén, el mercado de la apariencia requiere que sean brillosos. Entonces, la primera fase es eso. Pero vienen hacia atrás otro tipo de recubrimientos que sí ayudan a todo el tema de la vida de anaquel, ¿sí? Que tenga una respiración controlada, ¿sí? Pero el recubrimiento se aplica totalmente en post cosecha, uno de los. Y el smooth cover, ese es el que se aplica sobre plantas, también es un recubrimiento. Ahí tu pregunta es, ¿cómo afecta o qué estudios hemos hecho? Sí, pues, ¿qué estudios se habían hecho? Bueno, el principal indicador es el nivel de producción, ¿sí? O sea, cuando tú no afectas el nivel de producción, ahí hay un indicador positivo. Cuando lo aumentas, pues es todavía adicional. Y el nivel ahí es muy evidente cuando, por ejemplo, es que este se aplica mucho en banano. Y el banano tiene la cigatoca como principal hongo que ataca al banano, ¿sí? Entonces su control es muy verificado. Entonces ese es otro de los indicadores, el nivel de control que tenemos respecto a las aplicaciones convencionales. Entonces son 2 indicadores presentes. Otros estudios que hemos hecho es el tamaño de la partícula del recubrimiento que se aplica sobre la hoja, ¿sí? Ese es otro parámetro que se ha evaluado. Pero principalmente, o sea, si tú mantienes los niveles de producción con menores costos, que en este caso es la menor aplicación de productos plaguicidas, pues es ahí negocio, ¿sí? O sea, ese es el principal indicador, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Hola, buenas tardes. Hola. Oye, yo tengo una duda, no me quedó muy claro en cuanto a la sobreexplotación de las materias primas. Por ejemplo, yo he visto muchos trabajos que se basan o que utilizan el hojasén, por ejemplo. ¿Cómo nos podemos asegurar de que el hojasén, o sea, que siempre exista esa materia prima? Pues sí, mira, principalmente el hojasén es una planta que es, o sea, lo primero que hay que cuidar sobre el hojasén es que es una planta que solamente da hojas en verano, o sea, en el invierno pierde sus hojas. Entonces, para empezar, hay temporalidad de la presencia del material, ¿sí? Ese es por un lado. La otra, lo que nosotros estamos haciendo en estas 2 plantas, tanto en Gobernadora como en hojasén, es un plan de poda, no de arrancar la planta como tal. Entonces es una poda controlada, ¿sí? Nos vamos por zonas y al siguiente año esas zonas ya están otra vez crecidas. Entonces ese es un plan de manejo. Tú aprovechas ciertas zonas, al otro año esa zona no la aprovechas, vas a aprovechar otras y regresas al siguiente año y así constantemente. Pero para empezar, el riesgo en el hojasén es la temporalidad, ¿sí? Para eso pues hacemos un plan de colecta en el tiempo de lluvias, que es donde más hay hojas, y haces un stock de diferentes temas. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
¿No? Pregunten. ¿No? Bueno, pues, muchas gracias. Ah, ¿por acá? ¿Quién? Yo. Ah, por ahí. Los dos, por favor. Hola. Hola. Tengo una duda en cuanto a los cultivos de tomate que llegaste a comentar. Yo lo he notado, por ejemplo, en el invernadero que aquí tenemos. Pues yo ahorita estoy manejando para mi tesis lombrices. Pues las lombrices se alimentan a través de desechos orgánicos, ¿no? Yo los alimento con todo desecho orgánico que se genera en mi casa, menos desechos fecales, por el tema de los coliformes en alimentos. Pero algo que se me hace muy curioso y que he notado es de que ahí en el invernadero hay muchos tomates, pero todos están contaminados con fusarium, menos los tomates que en algún momento llegaron a crecer en la zona de la composta que ahí tengo. No sé a qué se pueda deber esto, no creo que, por ejemplo, que el lixiviado que estas generan pues tenga cobre, porque pues, lo estoy reusando siempre. Bueno, esa es mi duda, no sé si podrías responderla. Pues lo más probable es que sí se haya generado, o sea, la diferencia que tú comentas, sí puede estar activando diferentes tipos de metabolismos dentro de la planta. Hay un mecanismo que se llama resistencia inducida. ¿Sí? Entonces tú puedes inducir la resistencia, es como poner una vacuna en una planta. ¿Sí? Le puedes generar y activar ciertos, o sea, que se activen ciertas rutas metabólicas para que se pueda defender en algún futuro. En este caso, lo que debes tener en tu composta es quitosan. ¿Sí? El quitosan puede activar estos mecanismos para que en su momento cuando el hongo llegue, porque también tiene quitosan el hongo, ¿sí? Ya no le afecte porque él ya tiene activados estos mecanismos de defensa. ¿Sí? Esa puede ser la explicación. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estás?